Bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar. Si son tan fans de las novelas turcas como yo, seguro que conocen a Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Dos pedazos de actores que nos han robado el corazón. Y si no los conocen, no se preocupen. Porque hoy vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a esta parejaza, vamos a analizar sus mensajes, sus miradas, sus interacciones, todo. Porque todos sabemos que hay algo más que amistad entre ellos, ¿verdad? Hoy vamos a desenmascarar, o al menos a intentarlo, que se esconde detrás de esa química innegable que tienen Mert y Afra. Prepárense porque vamos a analizar capturas de pantalla, vídeos, entrevistas, todo el material que podamos encontrar. Vamos a ser detectives por un día. Así que pónganse cómodos, agárrense un cafecito, un té, lo que más les guste y vamos a empezar. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te gusta el chismecito bueno, las novelas turcas, el análisis de actores y actrices, no dudes en suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que no te vas a arrepentir. Ahora sí, vamos al lío. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, una pareja explosiva. Desde que los vimos juntos en Yalan, Golden Boy, como se conoce en algunos países, la serie que los catapultó a la fama internacional, la química entre ellos fue evidente. Interpretaron a Ferit y Seyran, una pareja con una relación tormentosa, llena de altibajos, pero con una pasión innegable. Y esa pasión, esa intensidad, se sintió en cada escena. Pero, ¿es solo actuación? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Porque fuera de la pantalla, Mert y Afra también han demostrado tener una conexión especial. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos de risas y complicidad. Y claro, las redes sociales, nuestro campo de batalla favorito para descubrir secretos, están llenas de comentarios, de likes, de mensajes que dan mucho que pensar. Vamos a empezar por analizar sus entrevistas. Si escuchamos con atención, podemos notar ciertas miradas, ciertos gestos, ciertas respuestas que levantan sospechas. Por ejemplo, en una entrevista reciente, le preguntaron a Mert sobre su relación con Afra, y él respondió algo así como: Afra es una persona muy importante en mi vida. Es una gran compañera de trabajo, una gran amiga, y ya veremos qué pasa en el futuro. Ajá. ¿Ya veremos qué pasa en el futuro? ¿Qué significa eso, Mert? ¿Acaso estás dejando la puerta abierta a algo más? Ese "ya veremos" tiene más carga que un camión de mudanzas, ¿no creen? Es una respuesta que no responde nada, pero que a la vez dice mucho. Es como si Mert estuviera jugando al despiste, pero dejándonos una migaja de pan para que sigamos el rastro. Y Afra no se queda atrás. En otra entrevista, le preguntaron si le gustaría volver a trabajar con Mert, y ella respondió con una sonrisa pícara: por supuesto. Mert es un actor increíble y me encanta trabajar con él. Tenemos una gran conexión, y siempre nos divertimos mucho juntos. Una gran conexión. Divertirse mucho juntos. Suena a algo más que amistad, ¿eh? Esa sonrisa pícara, chicas, es la clave. Es la sonrisa de quien sabe algo que nosotros no sabemos, la sonrisa de quien tiene un secreto bien guardado. Y lo de divertirse mucho juntos, ay, madre, eso podría significar desde echarse unas risas hasta noches de confidencias a la luz de la luna. La imaginación, como siempre, era al poder. Además de las entrevistas, vamos a analizar sus redes sociales. Si nos fijamos bien, podemos ver que se comentan las fotos, se dan likes, lo normal, dirán algunos. Pero si prestamos atención al tipo de comentarios, al tipo de emojis que utilizan, ahí es donde está la clave. Por ejemplo, Mert suele comentar las fotos de Afra con emojis de corazones, de fuegos, muy revelador. Y Afra le responde con emojis de caritas sonrientes, de besitos, muy cariñosa. El mundo de los emojis es un universo aparte, ¿verdad? Un corazón no es solo un corazón, es un te quiero, es un me gustas, es un estoy pensando en ti. Y el emoji de fuego, eso es pura pasión, es decir, me encantas, me enciendes, eres fuego puro. Así que, amigas, atentas a los emojis. Pueden desvelar más de lo que pensamos. También hay vídeos que circulan por internet donde se les ve juntos fuera del set de grabación. En uno de esos vídeos se les ve caminando por la calle, tomados de la mano. Tomados de la mano.
Eso ya es un nivel superior de amistad. Y en otro vídeo, se les ve bailando juntos en una fiesta. Bailando juntos, muy juntitos, muy acaramelados. Definitivamente aquí hay algo más. Lo de caminar de la mano, aquí hay tomate. No es lo mismo ir del brazo de tu amiga que ir agarrado de la mano. La mano entrelazada es un símbolo de intimidad, de conexión, de quiero estar cerca de ti. Y lo de bailar juntos, el baile es un ritual de cortejo en toda regla. Bailar pegados mirándose a los ojos, sintiendo el ritmo de la música, eso crea una atmósfera muy romántica. Pero ojo, no todo es color de rosa. También ha habido rumores de que han tenido discusiones, de que han pasado por crisis. Y es que claro, trabajar juntos, pasar tanto tiempo juntos, puede generar tensiones. Pero a pesar de las dificultades, parece que siempre logran superarlas. Y eso, para mí, es una señal de que su conexión es muy fuerte. Claro, la convivencia no es fácil, ni para los que no son famosos. Imaginen tener que trabajar codo a codo con alguien que te gusta, pero sin poder expresar tus sentimientos libremente. Eso genera mucha frustración. Pero si a pesar de los roces siguen juntos, es porque hay algo que les une, algo más fuerte que los problemas. Ahora vamos a hablar de algo que a todos nos gusta, del lenguaje corporal. Si observamos con atención la forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se ríen juntos, podemos descubrir muchas cosas. Por ejemplo, cuando Mert mira a Afra, sus ojos brillan. Brillan de una manera especial, como si estuviera enamorado. Y Afra, cuando mira a Mert, suele sonreír de una manera muy dulce, como si él la hiciera muy feliz. El lenguaje corporal es un libro abierto, solo hay que saber leerlo. La mirada, esa conexión visual que lo dice todo. Si alguien te mira con brillo en los ojos, es que le gustas. Y la sonrisa dulce, esa sonrisa es el arma secreta de toda mujer. Es una sonrisa que enternece, que enamora, que dice me gustas mucho. Y cuando se tocan, Dios mío. Un roce de manos, un abrazo rápido, un hombro con hombro, todo eso transmite una gran intimidad. Y cuando se ríen juntos, sus risas son contagiosas. Se nota que se divierten mucho juntos, que se sienten cómodos el uno con el otro. El contacto físico es fundamental en cualquier relación. Un roce casual puede significar, estoy aquí para ti, un abrazo puede ser un refugio, un hombro con hombro puede ser un símbolo de complicidad. Y la risa, la risa compartida es uno de los mayores placeres de la vida. Reírse con alguien es conectar a un nivel muy profundo, es compartir un momento de alegría y complicidad. Pero ¿por qué no confirman su relación? Esa es la gran pregunta. Hay varias teorías al respecto. Una teoría es que quieren mantener su vida privada alejada de los focos. Ser una pareja famosa puede ser muy complicado, y quizás prefieren mantener su relación en secreto para protegerla. El acoso de la prensa, los paparazzi, las críticas constantes en redes sociales, ser famoso no es tan glamuroso como parece. Es comprensible que quieran proteger su intimidad y vivir su relación lejos de las miradas indiscretas. Otra teoría es que tienen un contrato con la productora de la serie. Quizás la productora les ha pedido que no confirmen su relación para no afectar la trama de la serie. Al fin y al cabo, la química entre ellos es uno de los principales atractivos de Yalan. Las productoras a veces son muy astutas. Saben que un romance en la vida real puede impulsar la serie, pero también saben que si la relación termina mal, puede afectar negativamente al proyecto. Así que a veces prefieren mantener las cosas en secreto para no arriesgarse. Y una tercera teoría es que simplemente no están seguros de lo que quieren. Quizás están pasando por un momento de transición en sus vidas, y prefieren no apresurarse a ponerle una etiqueta a su relación. A veces las cosas no son blancas o negras, hay muchos grises. Quizás están explorando sus sentimientos, conociéndose mejor, viendo si la relación tiene futuro. Y eso requiere tiempo y paciencia. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Mert y Afra siguen siendo un misterio. Pero a pesar de eso, no podemos negar que hay algo especial entre ellos. Una conexión que va más allá de la amistad, una química que traspasa la pantalla. Ese algo especial es lo que nos tiene enganchados, lo que nos hace soñar con su romance. Es esa magia que solo algunas parejas tienen, esa chispa que se enciende con solo mirarse. Y hablando de química, hay que reconocer que son una pareja muy guapa.
Los dos son jóvenes, talentosos, exitosos, lo tienen todo. Y juntos brillan aún más. Son una pareja que inspira, que enamora, que nos hace creer en el amor. No solo son guapos por fuera, también tienen una belleza interior que se refleja en su trabajo y en la forma en que interactúan con los demás. Son una pareja que transmite energía positiva, que nos hace creer que el amor verdadero existe. Por supuesto, todo esto son especulaciones. Al final, solo Mert y Afra saben lo que realmente pasa entre ellos. Pero como fans que somos, no podemos evitar soñar con que su amor traspase la pantalla y se convierta en una realidad. Soñar no cuesta nada, chicas. Y si al final no están juntos, al menos nos quedará el recuerdo de su química en la pantalla y la esperanza de que algún día encuentren el amor verdadero. Y hablando de sueños, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio de imaginación? Imaginen que Mert y Afra confirman su relación. Sería la noticia del año. Las redes sociales explotarían, los medios de comunicación se volverían locos, sería un caos total. Pero un caos muy divertido, ¿verdad? Imagine las portadas de las revistas, los programas de televisión dedicando horas a analizar su relación, los fans celebrando por todo lo alto. Sería una auténtica locura, pero una locura que nos encantaría vivir. Y ahora, para terminar, quiero hacerles una pregunta a ustedes, ¿creen que Mert y Afra están juntos? ¿Creen que su amor es real? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Y si tienen alguna otra teoría, no duden en compartirla. Me encanta leer sus comentarios, saber lo que piensan, conocer sus teorías. Este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por las novelas turcas y para debatir sobre los temas que nos interesan. Bueno, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Mert y Afra. Recuerden que todo esto es una simple especulación, pero soñar es gratis. Y como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Así que sigamos soñando con que Mert y Afra nos sorprendan con la noticia de su romance. En resumen, hoy hemos analizado las entrevistas, las redes sociales, los vídeos y el lenguaje corporal de Mert y Afra para intentar descubrir qué se esconde detrás de esa química innegable que tienen. Hemos visto que hay muchas señales que apuntan a que hay algo más que amistad entre ellos, pero también hemos visto que hay algunas razones por las que podrían no querer confirmar su relación. Hemos desmenuzado cada detalle, cada gesto, cada palabra, para tratar de desentrañar el misterio que rodea a esta pareja. Gracias por acompañarme en este vídeo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. Ustedes son la razón por la que hago estos vídeos, su apoyo y su cariño son mi mayor motivación. No olviden dejarme sus comentarios, quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿Cuál es su teoría? Déjenme sus comentarios abajo. Sus opiniones son muy importantes para mí, me encanta leer sus diferentes puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse a mi canal. Me ayudarían muchísimo. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Besitos.